hacer el tema de la maderita en forma de X, ¿vos lo mandaste? No, porque eso lo tenemos que hacer en práctica en el taller. Ah, No, 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 Y eso. las tareas, profe, ¿Sí? y las tareas que estaban en el otro classroom, ¿te las reenviamos de vuelta a las que ya les hicimos? No, acuérdense que más o menos habíamos quedado en que los otros Classroom, tanto el de sistema como el de procedimiento, yo generaba el nuevo y nos íbamos a basar solamente en esos. ok, ¿Está? sí. ¿Se acuerda cuáles son o por ahí los busco y se los vuelvo a poner acá? Sí, un poco me acuerdo. O sea, en realidad de los otros, para que no les queden por ahí dudas o la repetición ahí de tareas, yo les diría que se tomen un ratito ahí en la máquina y se vayan borrando de los otros. Hay uno Yo que ya Sí, me estoy, borré. sí, yo ya hay me uno que borré estoy de yo todos los que estaban con, mal. claro, hay uno que estoy con Goyeski y con el profesor Gorosito, Sí, creo que sí. es un primero B. Entonces, habíamos quedado que nos guiábamos solamente con estos nuevos, que íbamos a estar solamente nosotros los 14 y, y nos íbamos a basar solamente en esto. ¿Por qué les digo eso? Porque como empezamos a ver el tema del manual, del apunte que yo les subí, que es el que estamos usando en el taller, y los otros por ahí creo que estaban dando otras cosas. Y es más, hay otro Classroom, creo que estoy con Holstein. Sí, Sí. La verdad que yo no sé si estoy ahí. A mí no me está llegando ninguna notificación de ese Classroom. sí, Yo no no, sé. y a mí en un momento el profesor Holte me preguntó por qué no hice la tarea y le expliqué que yo era tu alumna y que no era de él. Claro, claro, porque no me acuerdo si yo a él le expliqué o no en su primer momento que habíamos tenido la primera reunión con ustedes y habíamos optado para no armar lío, quedar cada grupo con su respectivo profesor. Entonces no enviar por ahí las tareas dos veces o por ahí de estar en duda quién se la mandó o ya les digo, por ahí los otros profesores, creo que es más, hay un apunte del grupo B que está en PDF, que es pesadísimo, que no lo puede bajar nadie. No sé. Es más, yo lo quise bajar y no, me dice que era grande, no sé si grande para el Classroom, no sé. No, entonces, ¿para qué dar algo que primero que no se puede bajar, después se lo pidieron que lo bajara de tamaño al PDF, no sé si lo habrá hecho o no? Sí, creo que no tiene nada que ver, es algo electrónica encima, bueno, no tiene nada que ver con el apunte que ustedes ya lo tienen y es el que nosotros estamos dando. Así que para evitar todos esos líos por ahí, directamente no nos basamos en lo que estamos viendo ahora. Bien, ¿armaron el tema del cuadernillo? Sí, sí, lo tengo acá. Sí. ¿Lo tienen ahí? Bien. Ya hice las carátulas. Ah, bárbaro. ¿Cuál? El. Ah, El rayado. El sí. que tenía el rayado, rayado, el que lo tenía que comprar, si lo tenía que comprar y quería comprar cuadriculado mejor, Yo así lo tengo hacía. cuadriculado. Y Yo tengo sí, no hay cuadriculado problema, también. no hay problema. Bien, por lo que estoy viendo, ustedes son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, me está faltando gente, que no sé si no se conecta. Falta Pilar Lagorio, ahora le mando un mensaje que ya te estaba hablando con ella. Sí, yo tendría que haber puesto ayer a la mañana que, bueno, nos íbamos a encontrar hoy, pero lo dejé ahí por descartado, pensando en que ya directamente nos íbamos a encontrar ahora. Sí, porque Pilar se ha conectado a varias clases, tengo acá, así que eh, por ahí se debe haber olvidado. Listo, ya le mandé. García Bon Giovanni, ¿está por ahí? Acá. Sí, sí. Ahí está. Pilar, Sione, Temiño. Temiño está por ahí. Acá. Sione la vi por acá abajo. Ahí está, ahora se me cambió el medio. O'Brien, Acá. Ignacio. Profe, dice Pilar que no le deja Acá. entrar, que no le acepta la clave. Y si le puso taller 1B, tendría que entrar así como entraron ustedes. Sí. Todo junto, en minúscula y sin espacio. Ujú. Hasta ahora no me llegó la solicitud de estar pendiente. Bueno, se va conectando Quiroga.
No, no está. No se No se encontró está ninguna, creo. uniendo. Me parece raro. Sí. No, hace un montón que no se une. Sí, acá lo tengo con una cruz. Repeto. Acá. Hoy está. Bárbaro. Bien, Rible, lo vi por ahí, Acá. acá abajo. Serrano. No está. Sus Perregui. No lo veo. Valía lo vi por ahí a Galo, está acá abajo. Y Zacarías. Zacarías, no lo veo. ¿Cada tanto se conecta él? ¿Quién? Zacarías Nahuel. El tema es que no sé si tiene él. A ver. El anterior creo que se conectó. Sí, yo, Sí, no, el anterior creo que se conectó. Sí. claro, yo tengo la ID de invitación, que tengo un mail de... O sea, yo tengo los mails de todos. Se ve que en algún momento pidieron la actualización de los datos, la dirección de mail, los celulares y todo eso, y yo le mandé la invitación a todos, así que no lo debe haber recibido, no se podrá conectar. Bien, ¿quién era la que faltaba? Pilar. Sí, ahí me estaba diciendo que no le dejaba entrar, pero que ahora va a volver a intentar. Dale, ahí lo vamos a ver. Bueno, viendo que tienen ahí el cuadernillo, habíamos terminado de ver la clase pasada el tema de la generación de la electricidad, me parece, ¿puede ser? Sí. Sí. Bien, que ya voy a poner el apunte en cualquier momentito, que está por acá. Vamos a ir a la parte más arriba, más abajo. Habíamos terminado ahí. Bien, Ese es el de sistemas. este es el de sistema, sí. Estamos viendo. Ah, Sí, quiero adelantar un poquito más el de sistema porque por ahí el de procedimientos, en realidad, el de procedimientos técnicos, que es el tema de los materiales, la madera y todo eso, nosotros vemos las 6 u 8 primeras hojas, porque en realidad después vamos a hacer la práctica. Ahora vamos a dar un poco más en profundidad el tema de la teoría, porque no estamos haciendo la práctica, pero me interesa más adelantar esto del sistema porque es bastante largo el apunte, son cerca de 70, 80 hojas. Y me quiero Sí, demorar creo poco. Medio. que eran 71. Es medio. Es largo, sí, en Ah, realidad 71 hojas tiene el 71. 71. Copié ya. Yo Sí. ya lo había fotocopiado. A ver si está por acá. Yo lo tengo fotocopiado. Sí, Sí, 71. yo también lo tengo fotocopiado. Está. Bien. Bueno, vamos a esperar 2 minutitos más a Pilar, que no se conecta, pero no importa porque ya me va a saltar la solicitud acá. Bien, habíamos visto hacer un repaso medio así general que la electricidad era el traspaso de los electrones que están en los átomos que constituyen los materiales. Creo que hay en el... ¿Hay alguien que le está zumbando una sirenita ahí? No. Ah, ahí está Pilar. Le vamos a dar un aplauso a la cuando entre. A ver si entró. Sí, ahí no. Ahí abajo. Pilar, buenas tardes. ¿Cómo anda? Hola, doña Pilar, ¿cómo anda? Bien. Bien, ¿no te podías conectar? No. Bueno, recuerden que la clave era toda junta con minúscula y taller 1B. ¿Está? Como les comentaba a los chicos, me había olvidado de promocionarla ayer, pero bueno, estábamos ahí en el grupo y cuando ven que la clase está pronto a iniciar, quiere decir que ya la programé y me faltaba habilitar. Bueno, estábamos hablando con los chicos de que la mayoría ya hizo el cuadernillo, lo dividió en los 3 talleres, recibieron la tarea, y lo que los otros chicos me preguntaban eran de los Classroom, que como solamente nos vamos a empezar a manejar con este de sistema y con el otro de procedimiento, todavía no puse nada, los otros 2 en los cuales yo figuro, descártenlo o váyanse de esos Classroom para evitar por ahí entregar 2 veces el mismo trabajo práctico, o por ahí no sabe si hacerlo o no. Entonces, como nosotros ya no estamos basando con el apunte que yo les entregué, directamente vamos a seguir esta. Además, ustedes son alumnos míos, yo soy el profesor de ustedes,
Así que vamos a darle para adelante con esta modalidad. Bien, estamos viendo el tema del apunte. ¿No se les ha complicado hacer el átomo, el que más o menos lo encargó? No, yo todavía no lo hice porque me Yo todavía no lo faltaba hice. lo que era para unir, pero en esta semana lo voy a empezar a hacer. Yo le puse ahí una Yo fecha, también. creo que le puse una fecha de entrega para este jueves, pero bueno, supongo Era para el 30 de mayo. 30 la de fecha de mayo. Todo el otro fin de semana, ¿no? Lo hice con tiempo como para... Ustedes pueden ir completando las tareas en el cuadernillo, traspasándolas, y el tema del átomo por ahí le di casi 2 semanas, así que no va a haber problema. Creo que, no sé si alguno de ustedes ya lo había hecho, o alguno de los de primero, pero bueno, es cuestión de ponerse un ratito y hacerlo. Los materiales, ya les había dicho, son los que ustedes tengan en la casa sin salir a comprar, y si tienen que salir a comprar algunos, que no sean caros y estén más o menos al alcance de ustedes. Bien, estamos viendo el tema del apunte, que habíamos llegado hasta la producción de la electricidad, que habíamos visto que eran los generadores, las baterías secas, que es la del medio, y las baterías húmedas, que son las que podría utilizar el auto. Bien, nosotros vamos a empezar a ver algo de los circuitos, porque obviamente cuando nosotros tengamos que hacer un plano eléctrico o interpretarlo, quiere decir, a ver qué quiere decir eléctricamente lo que se dibujó, vamos a empezar a utilizar símbolos. ¿tá? Ahí hay 3 símbolos generales en los cuales representan cada uno de la producción de la electricidad que yo tengo ahí arriba. El primero tiene una G, que es un generador. Fíjense que en la parte izquierda tiene el símbolo negativo y en la parte derecha el símbolo positivo. El del medio, que es el rojo, es una pila que tiene solamente una barrita chica en la parte de la izquierda y una barrita más grande en la parte de la derecha. ¿tá? Y esas 2 horizontales que yo estoy viendo ahí señalando con la manito, quiere decir que va a formar parte de un circuito. Y una batería que está conformada, esta que está en verde, por 2 de estas rojas que están acá. Porque si en algún momento nosotros analizamos las baterías, nos vamos a encontrar, las baterías grandes, nos vamos a encontrar que están formadas por distintas pilas chicas, ¿tá? que después vamos a ver cómo se conectan para que pueda llegar a los 12 volts o 24 que puede llegar a generar esta batería. Bien, y también nos vamos a encontrar con los conductores, porque obviamente toda la electricidad que a mí me generen estos 3 componentes o estos 3 elementos, lo vamos a tener que conducir a través de un conductor para que conduzca la electricidad. Según la definición, dice que permiten la circulación de cargas eléctricas, son cables generalmente de cobre, ¿tá? Ahí la fórmula CU o esa abreviación es como se encuentra en la tabla periódica, como creo que Q era Cooper, algo así, el que la Profe, discúlpeme que tradujo. le interrumpa, pero acá Emilia me dice que si le podría aceptar porque se le fue Wi-Fi por un ratito. No me figura la petición todavía, a ver. No sé, a mí me escribió para que te avise. Sí. Les comento una cosita. Yo tuve el otro día una clase con los chicos de 6º año de AutoCAD y en algún momento a mí se me cortó la señal. Yo estoy usando la computadora también con Wi-Fi y se cortó el proveedor, se cortó Cablevisión. Así que si en algún momento, por lo general todas las conversaciones las estoy grabando, si llega a cortar la comunicación, me van a tener que dejar 15 minutitos aproximadamente que me vuelva a reconectar, porque la computadora empieza a procesar el video. Empieza a procesar el video que en este momento estamos haciendo. Entonces por ahí tarda unos 12 minutitos, ahí se conecta Emilia de vuelta, ahí está. Entonces por ahí tarda entre 8 y 12 minutos en reconectarse. Entonces, si ustedes siguieron conectados, no se hagan problema, que después yo me vuelvo a sumar.
si alguno se quiere ir y probar a los 15 minutos, yo voy a dejar un lapso de 15 minutos. ¿Tá? Si la computadora usa menos, no importa, pero ya hemos pactado con los otros chicos que ni bien se corte la comunicación, dejamos pasar, miramos la hora y decimos, bueno, son 2:20. ¿Tá? Dejamos pasar 15 minutos y yo vuelvo a generar la clase. Lo bueno que va a tener eso es que en vez de durar 45 minutos, la clase puede llegar a durar un poco más. Salvo que Profe, yo ahora más tarde tengo otra clase. Sí. ¿nos tendríamos que ir a otra clase o vos te unís a la nuestra? Si ustedes se quedan conectados y dejan pasar esos 15 minutos, yo me vuelvo a conectar. No hay problema. Si ustedes ven que por ahí se desconectan o que la clase, por así, terminó la clase, yo por ahí la puedo generar a través del celular, que se conecta más rápido porque no está procesando el video. Y si ven que ahí la clase está próxima a empezar, vieron que alguno me puso que estaba por empezar. Está pactada la clase, pero hay que esperar que inicie. Así que no se dan problema que en cualquier momento, después de esos 15 minutos que se cortó, yo por lo general la vuelvo a conectar. Y terminamos de dar ahí los pasos que andan dando vuelta. Yo las clases se las voy a volver a subir a YouTube. Duran creo que una semana porque no tengo mucha memoria. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ¿La clase? el canal? No, yo directamente Sí. la subo a YouTube y en el tablón pego el link. No se dan problema, que va a quedar siempre ahí. Si alguno le quiere sacar una foto y de mandarla al grupo o algo de eso, o queda ahí, creo que queda por una semana, porque después por la cantidad de clases que yo tengo y el poco lugar, creo que después de una semana automáticamente se dan de baja. Bien, volvemos a la carpetita de los circuitos. Bueno, el tema de los conductores permiten que circulen las cargas eléctricas, pues generalmente son conectores de cobre, porque el cobre es uno de los materiales que se consigue en la naturaleza, es muy buen conductor de la electricidad y no tiene un costo tan elevado. Están formados por un alma, en la cual es el conductor, que puede ser cables de hilos, o puede ser de alambres, o un hilo solo, después vamos a ver las distintas variaciones de cables que hay, y en su exterior hay una capa de material aislante que puede ser de goma o de plástico. Nosotros generalmente conocemos los cables eléctricos que tenemos en la casa, en la cual tiene todos los cablecitos de cobre adentro, y viene con una protección de plástico afuera, que es la que tenemos que sacar para poder conectarnos a la corriente. Bien, Sí. pero si nosotros vemos en algún momento, por ejemplo, el cable coaxil, que viene Canal 2, o el cable ese que viene Cablevisión de Fibertel, lo vamos a encontrar de que tiene un alambre adentro, también es de cobre, pero es uno solo, tiene una protección de plástico, después tiene toda una malla afuera, que es para que pase el polo negativo, y aparte hace de que la interferencia no perjudique al cable de adentro, y después tiene otra protección negra que es para cubrir toda esa malla y el cable por exterior. Bien, ahí da, con ese dibujito, más o menos una visión de lo que es un conductor, un cable, que en la parte de adentro es el conductor, que habíamos dicho que es de cobre, y en la parte de afuera, que es de plástico, es el aislante. Hay otros conductores, sobre todo en la parte de la nanotecnología, o los circuitos de computadora muchas veces, en los cuales muchos de los conductores son pequeños hilitos de oro, que es ínfimo el costo que puede llegar a tener, porque es un hilito muy chiquitito, es como una pista de un circuito electrónico, y tiene mucha mejor velocidad de respuesta, por así decirlo. Entonces los procesadores de las computadoras, ustedes están viendo que cada vez son más rápidos, ¿verdad? Entonces le han ido encontrando la vuelta a la parte conductora para que sea más rápido el procesador. Bien, en esa figura 14, nosotros estamos viendo en la parte izquierda un manojo de 2, 4, 5, 6 cables, que son los que nosotros podemos encontrar en la instalación eléctrica de las casas, que tienen todos esos cablecitos de cobre adentro,
y la parte aislante afuera, que puede ser negra, marrón, amarilla, verde, u otra negra que hay ahí abajo. Bien, y en la parte de la derecha vamos a ver que hay un único cable, que es un alambre, que tiene solamente la parte protectora negra. ¿Está? O sea, ese es otro Profe. tipo de Son los cable. de corriente de... Profe, ¿Sí? ¿los cables son de cualquier color o unos colores específicos? Ahí vamos al tema. Hasta hace un tiempo atrás, hablemos de unos 30, 40 años atrás, todo lo que era construcción en las casas se conectaban bajo una norma en la cual utilizaba el negro, donde no tenía corriente, y por lo general el rojo para el que tenía corriente, que era la fase. Bien, después se empezaron a normalizar los cables y surge un tercer cable que ustedes ya cada vez lo van a hacer más, lo más conocido, que son esos enchufes que antes se usaban los enchufes de dos patitas redondas. Entonces, en uno venía la fase y el otro venía el neutro. Pero a partir del enchufe que se le coloca en la descarga a tierra, empieza a surgir el cable que es amarillo con toda una virita verde. Ese cable, cuando se empiezan a normalizar, ese cable es de descarga a tierra. Y se cambia el cable negro y negro y rojo por celeste y marrón. ¿Está? Entonces, después vamos a ver, a medida que vayamos pasando las clases, que hay dos tipos de corriente. Creo que la última clase más o menos se los nombré. ¿Qué pasa si yo agarro un enchufe cualquiera de lo que tengo acá en mi casa y lo conecto vamos a poner que sea un ventilador? Yo conecto el ventilador al cable de la corriente, lo prendo, me tira aire para donde yo me estaba apuntando. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. ¿Qué pasa si yo ese cable lo saco, lo doy vuelta al enchufe y lo vuelvo a enchufar? El ventilador sigue girando para el mismo lado, me sigue dando aire para mí. Es decir, ustedes cuando van a enchufar un ventilador, por el tipo de corriente que es, no hay problema si ustedes lo enchufan al derecho o al revés. ¿Ah? Bueno, eso se llama corriente alterna. Pero ¿qué pasa si han visto el cargador de los celulares? Que los cargadores de celulares tienen una fichita y en algunos casos dice más, menos. Quiere decir que ese tipo de corriente es de corriente continua y estamos obligados a respetarle la polaridad. Si lo conectamos al revés, quemamos lo que vayamos a conectar. Sobre todo si es un artefacto electrónico. En el caso de un motor, por ejemplo, si yo lo estoy conectando a la primera corriente, que es la corriente alterna, no hay problema, que es el ejemplo del ventilador, va a seguir girando para el mismo lado. Pero si yo el motor ese es de corriente alterna y no lo conecto como debe ser, gira al revés. ¿Está? Si es una plaqueta electrónica se va a quemar, si es un motor va a girar al revés. Entonces, esos son los dos tipos de corriente. Y con respecto a los colores, habíamos dicho que todo lo que sea para corriente alterna, que es lo que casa, se utiliza marrón, celeste y verde, que es el de descarga a tierra, y para lo que sea de corriente continua, se utiliza el negro y el rojo. Un ejemplo típico de esto es si alguno por ahí le ayudó al papá a hacer algo de mecánica en el auto, se van a dar cuenta que la batería del auto tiene un cable negro y un cable rojo. Sí. Bien, porque la batería del auto es de corriente continua. ¿Está? No se puede poner al revés la polaridad. Sí o sí, es más, cuando ustedes van a comprar una batería, se tienen que fijar que la batería nueva que vayan a comprar tiene que coincidir los bornes, esos cosos de plomo, para que, por ejemplo, el negativo quede a la izquierda y el positivo quede a la derecha. Porque por ahí hay un auto, vamos a decir, Ford, trajeron ese tipo de conexión. Y los Renault están al revés. Entonces, cuando ustedes van a comprar una batería,
tienen que darse cuenta de ese tipo de disposición de los polos. No es como la otra electricidad que no importa cómo se conecte. En el caso del auto, de los celulares y todas esas, de las computadoras por ahí, sí. Sin ir más lejos, por ahí el otro día tuve que ir a comprar un cargador de una computadora que se había perdido el original. Entonces me tuve que fijar en el costadito de la computadora cuál era el borne de adentro, el negativo, o el de afuera era el positivo. Porque cuando lo fui a comprar, el que me vendía el transformador me tenía que vender esa forma de conectarlo. Si yo lo conectaba al revés, corre el riesgo de quemar la computadora, la notebook. Entonces, esos son los dos tipos de corriente. Y obviamente los dos tipos de colores. Bien. Eso en cuanto estábamos viendo a los conductores y a los tipos de corrientes que yo me voy a encontrar. Está la corriente alterna y está la corriente continua. Creo que en este apunte no lo nombra, pero por ahí ya se los puedo llegar a decir medio así rápido. La corriente que nosotros recibimos en nuestros domicilios es la corriente alterna. Para pasar esa corriente a corriente continua, se puede hacer de un método fácil. Se utilizan unos componentes electrónicos que se llaman diodos rectificadores, en la cual a mí me van a... que no es nada que ver con los transformadores. Lo que hace es cambiarme la forma de la electricidad. Pasa de poder conectarse de una forma u otra, indistintamente, a la forma de corriente continua. Pero el caso de al revés, de corriente continua a corriente alterna, ya ahí necesito de una plaqueta electrónica más compleja, poder adaptarla. ¿Tá? Eso después lo vamos a ver más adelante, porque forma parte de los dos tipos de corriente que tenemos. Bien. Vamos a hablar un poquito de los receptores. Los receptores, como dicen ahí el apunte, transforman la energía eléctrica que nosotros pudimos generar a través de los tres métodos que vimos ahí arriba, en otro tipo de energía. Ese tipo de receptor puede ser una resistencia, tenemos el ejemplo ahí, y aparte acá en el medio tenemos el símbolo que nosotros vamos a encontrar en un plano eléctrico. En el segundo renglón tenemos una lámpara, físicamente es una lamparita, pero en un plano eléctrico lo vamos a encontrar con un circulito y una cruz. ¿Tá? Todo lo que sea izquierda-derecha es conexión, es cable. ¿Tá? Entonces se representa de esa forma. Y en el tercer renglón tenemos un dibujito, una imagen de un motor eléctrico, y se representa con el símbolo de una M. ¿Tá? Quiere decir que eso es un motor. Como habíamos visto en uno de los circuitos, no me acuerdo si está más arriba o más abajo el circuito eléctrico, a ver, ya me voy para acá abajo. Bien. Vamos a ir viendo que ya esos símbolos que nosotros estuvimos viendo ya van a formar parte de un circuito, que creo que la clase pasada se los había dicho, donde nos encontramos en la parte izquierda. Ahí tienen dibujados los electrones, por eso son las pelotitas que están ahí adentro, pero recuerden que el símbolo del que produce electricidad es una raya larga y una raya corta. Tenemos toda la parte amarilla, que vendría a ser el circuito, tanto arriba como abajo, y en la parte de la derecha, la R, es el elemento que yo encontré en esta grilla, que es una resistencia. Bien, vamos a ver para qué sirven cada una. Si yo en algún momento esta resistencia, que nosotros la vamos a encontrar en los circuitos electrónicos, tengo un componente más chico de lo que yo necesito conectarlo, es decir, supónganse que yo tengo una lamparita de 12 volt, pero a mí el circuito me está entregando 24, si yo la conecto a 24, la lamparita de 12 volt la voy a quemar. Entonces lo que yo hago es ponerle una resistencia
que tiene la característica de bajar el voltaje, según la resistencia que yo tenga que ponerle, al voltaje adecuado para que, por ejemplo, la lamparita no se queme. Entonces, cuando nosotros nos vamos a encontrar en una plaqueta electrónica con muchas de esas resistencias, obviamente, si nosotros seguimos el circuito para ver a dónde va, el componente que le sigue va a tener un voltaje o va a necesitar un voltaje distinto al del equipo. Si yo en el equipo tengo que entra 220 volts, uno de los primeros componentes que yo me puedo llegar a encontrar es un transformador. Ese transformador vendría a ser una resistencia mucho más grande, pero bueno, tiene otra característica el transformador. Entonces me va a transformar la electricidad de 220 volts, por ejemplo, en 12 volts. Y ahí sí es cuando esos 12 volts entran por ahí en la plaqueta electrónica, y por ahí cada uno de los componentes va a necesitar igual a 12 volts o menos. Si necesita menos, se coloca una resistencia. Son hechos de carbón y tienen la capacidad de limitar el flujo de electrones. ¿Y dónde está el flujo de electrones que hace que la resistencia no pase? La transforma en calor. ¿Tá? Por eso que los equipos que nosotros tenemos, muchas veces, ustedes cuando están apagados, supónganse una radio, un mini componente, una computadora, están fríos. Cuando está apagado está frío. Cuando lo empiezan a hacer trabajar, empiezan a... Por ahí tienen un pequeño olorcito a componente electrónico, algo de eso, quiere decir de que está empezando a actuar el circuito y uno de los componentes que por ahí produce calor son las resistencias. Por ahí van a ver que si la resistencia está bien dimensionada y son de buena calidad, con que esté la resistencia en la plaqueta, está bárbaro. Y en algunos casos, al propio equipo se le puede poner un ventiladorcito, un forzador de aire para que quede ventilada, por ejemplo, la resistencia. Si yo le conecto una resistencia al circuito, o le puedo llegar a conectar una lamparita, la lamparita a mí me va a producir luz. Y esa luz que a mí me va a producir son la transformación de la electricidad o la transformación de la energía que yo recibía en mi casa, que cada uno de estos componentes va a saber transformarla para el uso que yo necesito. ¿Tá? Entonces de ahí es donde viene la definición que dice ahí arriba, que transforma la energía eléctrica, es decir, la energía que yo estoy obteniendo del enchufe, en otro tipo de energía. La resistencia la va a transformar en energía calórica para bajar el voltaje. La lamparita va a transformar esa energía en iluminación y a su vez en temperatura, porque las lamparitas cuando empiezan a trabajar se calientan. ¿Ah? Entonces, la electricidad de la lamparita la va a transformar en iluminación y en calor. Y la del motor eléctrico la va a transformar en calor, porque por ahí levanta temperatura, una cierta temperatura, si está bien dimensionado el motor, y a su vez la va a transformar en energía de giro, de movimiento, porque para eso está hecho el motor, ¿tá? Para que gire. Si yo necesito mover un ventilador, si yo necesito mover, qué sé yo, el secador de pelos, o un juguete, ¿tá? Entonces, todos partimos de lo mismo, de la electricidad que producimos con los métodos que habíamos visto ahí arriba. Pero cada uno de los componentes, de los elementos que yo vaya a poner en funcionamiento a través del circuito que yo quiero hacer, que es a través del movimiento de los electrones, lo va a transformar en otro tipo de energía. Esto es una energía más o menos básica. Si yo quiero ser un poquito más complejo y me alejo un poquito de este ejemplo, puedo dar el ejemplo de una máquina de cortar pasto, en la cual, aparte del motor, ya tiene la cuchilla para juntar el pasto, ya tiene otro tipo de transformación, algo más complejo el receptor que estoy poniendo. Por ejemplo, puedo tener un receptor en una heladera, ¿tá? Entonces a mí me va a transformar la electricidad que me llega a mi casa en frío. La heladera me lo va a transformar a través de un motor que tiene todo un circuito de radiadores, me lo va a transformar en frío. En la parte de arriba puedo tener el congelador o el freezer y en la parte de abajo las botellas
la fruta y todas esas cosas. ¿Está? Entonces, fíjense que vamos a ir haciendo cada vez un poco más complejo el uso de la electricidad o de la energía que yo puedo llegar a recibir. En el caso del auto, la energía que yo puedo tener de las baterías, y bien yo puedo poner en contacto el auto, se me puede prender la luz de posición, o se me puede prender la luz interior. Entonces, cada uno de esos componentes está transformando la energía de la batería del auto, que tiene la capacidad de regenerarse esa batería. ¿Está? Cuando uno sale con el auto, lo para, está 2 o 3 días, vuelve a salir, y no está enchufando el auto cada 2 por 3. Caso sí el celular. El celular sí lo están obligados a enchufarlo. Pero ¿qué pasa? El auto tiene un pequeño alternador que es el que hace que se mantenga cargada la batería. Y esa batería obviamente tiene un ciclo. Al cabo de, qué sé yo, 2 años, 3 años de tanto cargar, descargar, cargar, descargar, Sí. hay que cambiarla. La Yo hace unas... es más o menos lo mismo. Bien. Bueno, vamos a ver otro pequeño artefacto que tenemos ahí, que es el interruptor. Me quedan 2 minutitos justo, así que puede que en algún momentito se corte, o no, no hay problema, después le subo la clase y vamos a terminar de verlo. El interruptor tiene ese símbolo que está ahí en verde. Hagan de cuenta que es un puente, ¿tá? Ustedes vienen con el autito por el lado izquierdo, y cuando se encuentran que el puente está levantado, quiere decir que los electrones no están cerrando el circuito acá abajo, y quiere decir que los electrones ahí quedaron. Entonces, como habíamos visto en el circuito, que para que funcione tiene que estar todo cerrado el circuito, al yo ponerle una interrupción, hay un corte acá para que no pasen los electrones, yo voy a encontrarme con un tercer elemento que es el interruptor. Se representa de esa forma. Internamente después tendríamos que ver que tiene una palanquita adentro con un resorte que hace que vaya para un lado o vaya para el otro. Este en especial es un interruptor de una sola posición. Después vamos a ver que hay otro que tiene otra posición más, que ya son... ahí se me fue el nombre. De combinación. Por eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Y ahora sí, donde yo me venía, en la clase que viene ya vamos a ver el circuito básico con todos los componentes que nosotros vimos hasta ahora y con el flujo de electrones, cómo se toma. Si se toma para un lado y se toma para el otro. Vamos a ver que tienen distintas formas. Bien. El martes que viene nos estamos viendo de vuelta. Subo el videito a YouTube y si tienen alguna duda, nos vemos a través del Classroom. ¿Estamos? Ok. Ok. Nos vemos. Cuídense. Chao. Ah.